Políticas públicas. Áreas de intervención. A continuación, describiremos algunas opciones de políticas públicas para aliviar la desigualdad de ingresos y la pobreza. Estas opciones se enfocan en la relación existente entre desigualdad y pobreza. Se describen 4 áreas de intervención. 1. Alterar la distribución funcional. 2. Mejorar la distribución personal del ingreso. 3. Reducir los niveles superiores de la distribución personal. 4. Aumentar los niveles inferiores de la distribución funcional. Alterar la distribución funcional. Tradicionalmente, se argumenta que, debido a restricciones institucionales y malas políticas, el precio relativo del trabajo en el sector formal, moderno y urbano es mayor que el precio de un mercado competitivo. Por ejemplo, se dice que el salario mínimo es artificialmente alto. Por el contrario, se recomiendan las políticas diseñadas para reducir el costo de contratación, para reducir el costo del trabajo en relación al capital. Así, los empleadores tendrían incentivos para sustituir capital con trabajo en la producción, lo que aumentaría el nivel de empleo y por lo tanto incrementaría los ingresos de los pobres. Sin embargo, la evidencia sobre el salario mínimo es mixta. Algunos estudios en países en desarrollo han encontrado que el salario mínimo efectivamente contribuye a reducir la pobreza. No ocurre que al imponer un salario mínimo artificialmente alto disminuya la demanda de trabajo. Por otro lado, se ha encontrado que el precio del capital es artificialmente bajo, gracias a las políticas públicas como los incentivos a la inversión, exenciones tributarias, tasas de interés subsidiadas, tarifas bajas para la importación de bienes de capital, etc. Estas políticas se implementan para promover la inversión, ya que se sabe que la inversión produce crecimiento económico. Sin embargo, al mismo tiempo produce desigualdad. Si dichos privilegios fueran suprimidos, haciendo que aumente el costo relativo del capital, habría un incentivo para utilizar más trabajo barato y abundante. Los precios de los factores son las principales señales e incentivos en una economía. Por lo tanto, corregir los precios, es decir, eliminar las distorsiones, no solo aumentaría la productividad y la eficiencia, sino que también reduciría la desigualdad al aumentar la cantidad de empleo. Asimismo, disminuirían los pagos artificialmente altos a los capitalistas. Hay que tener en cuenta que estas cuestiones son empíricas, cuyos efectos pueden variar mucho de país en país, por lo que es fundamental considerar las condiciones locales durante la formulación de políticas. Aumentar los activos de los pobres. Para convertir el ingreso funcional en ingreso personal, debemos conocer la distribución y concentración de la propiedad de los activos de la población. Se argumenta que la principal causa de la desigualdad de ingresos en las economías en desarrollo es la desigual y altamente concentrada propiedad de los activos. Es decir, existe una alta desigualdad de la riqueza o una alta concentración de la riqueza. La propiedad de los activos o de la riqueza se refiere a la propiedad de la tierra, capital físico, capital humano y recursos financieros, que generan ingresos para sus propietarios. Una segunda línea de política para reducir la pobreza y desigualdad consiste en enfocarse directamente en reducir la concentración de la propiedad de los activos. Es decir, enfocarse en la desigual distribución del poder, en el acceso a la educación y a las oportunidades de generar ingresos. En áreas rurales, una política redistributiva tradicional es la reforma agraria, una reorganización y transformación del sistema agrario con la intención de mejorar la distribución del ingreso y promover el desarrollo de las zonas rurales. Sin embargo, hay que mencionar que muchas reformas fallan cuando no se tienen en cuenta otras distorsiones institucionales y de precios. Por ejemplo, en la clase de derechos de propiedad, vimos que aun cuando los granjeros de África recibían títulos de propiedad, no podían usar sus propiedades como colateral para pedir préstamos, ya que simplemente los mercados financieros no existían, no había a quien pedir un préstamo,
y por lo tanto no podían obtener el capital para explotar sus tierras. En áreas urbanas se ha destacado el uso de los microcréditos, es decir, acceso al crédito comercial a tasas de interés asequibles para la población, que permiten que los microemprendedores expandan sus negocios. Otra política pública en esta línea es la promoción del acceso a las oportunidades educacionales. Sin embargo, el éxito de estas políticas no está garantizado, sino que depende de las políticas complementarias, que por ejemplo promuevan la creación de empleo para los educados. Impuestos progresivos. Las políticas públicas necesitan recursos para financiarse, y la mayor fuente de recursos de los gobiernos son los impuestos a los ingresos y a la riqueza de individuos y empresas. Los impuestos progresivos corresponden a un esquema tributario cuyas tasas aumentan con el ingreso total. Es decir, es un esquema tributario que reduce la desigualdad. En otras palabras, los ricos pagan una tasa mayor de impuesto que los pobres. Los impuestos a la riqueza corresponden principalmente al impuesto a la herencia. Otro impuesto a la riqueza importante es el impuesto a los bienes raíces, lo que en Chile conocemos como contribuciones. En la práctica, lo que efectivamente paga cada grupo difiere significativamente de lo presupuestado. Muchas veces los esquemas progresivos terminan siendo impuestos regresivos en la práctica, lo que significa que las clases bajas y medias terminan pagando una mayor proporción de sus ingresos como impuesto. Esto se debe a que estos grupos pagan impuestos aplicados a su ingreso o consumo, pagan impuestos indirectos como el IVA y tarifas, y la mayor parte del ingreso de las clases pobres es consumido. En cambio, los ricos obtienen la mayor parte de sus ingresos del retorno de sus activos físicos o financieros, que muchas veces son no reportados o cuyos pagos se pueden eludir. También sucede que muchas veces las tasas de impuestos sobre el retorno de los activos es menor que la tasa de IVA. ¿Qué es la elusión y la evasión tributaria? El sistema de impuestos internos de Chile entrega las siguientes definiciones. Elusión: acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas. Evasión: acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Ambos son métodos para pagar menos impuestos, pero el primero es legal mientras que el segundo no lo es. El primero se aprovecha de los desperfectos de la ley y de otros trucos tributarios que se pueden realizar para reducir la base imponible. Por ejemplo, permiten declarar menos ingresos, menos utilidades de las empresas para de esa forma pagar menos impuestos a la renta. Transferencias directas y bienes públicos. La provisión de bienes y servicios públicamente financiados es otro importante instrumento para erradicar la pobreza. Por ejemplo, atención médica gratuita en áreas rurales y urbanas, alimentación en establecimientos educacionales, suministro de agua potable y alcantarillado en áreas rurales remotas. Las transferencias directas y subsidios al consumo de bienes esenciales pueden ser políticas muy efectivas, pero se deben diseñar con cuidado. ¿Qué precauciones se deben tener al diseñar políticas públicas? 1. Cuando los recursos son limitados, se deben focalizar en las personas que son verdaderamente pobres. 2. Los beneficiarios no se deben volver dependientes de las ayudas. Se debe ayudar a los pobres a superar su situación, proporcionando una red de apoyo. 3. No se debe incentivar a que las personas ocupadas en actividades productivas dejen de hacerlo para participar en los programas de ayuda. 4. Tener en cuenta que las políticas pueden generar resentimientos en aquellos que trabajan duro, pero no son suficientemente pobres como para recibir ayuda. Los subsidios se deben enfocar en áreas geográficas donde viven los pobres y deben subsidiar el consumo de bienes que los no pobres no consumen. Esto ayuda a conservar recursos para el programa y minimiza los esfuerzos de los no pobres para beneficiarse.
Por ejemplo, la entrega de suplementos nutricionales se debe hacer en las poblaciones con alta incidencia de pobreza, no en el centro de las ciudades. Otras políticas exitosas han sido las transferencias monetarias condicionadas. Estos son programas que entregan beneficios a los pobres a cambio de que cumplan ciertas condiciones. Típicamente se pide que los niños asistan a la escuela y a centros de salud. Economía conductual. Los conocimientos de la economía conductual, también conocida como Behavioral Economics, es decir, la rama de la economía que combina los conocimientos económicos con los conocimientos de la psicología, pueden ser muy útiles para aumentar la efectividad de los programas sociales. Los pobres sufren de altos niveles de estrés, depresión, ansiedad y consumo abusivo de sustancias. El estrés afecta directamente la función cognitiva, el nivel de atención, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación. Las causas del estrés relacionadas con la pobreza son variadas. Por ejemplo, problemas financieros, ruido persistente, contaminación ambiental, sueño breve e interrumpido. Así, es muy difícil que los pobres mejoren sus condiciones. Los pobres deben dedicar mucha atención a problemas financieros urgentes que requerirían poca o nada de atención para una persona de mayores ingresos. Estos problemas los dejan con una menor capacidad cognitiva para atender otras actividades que los ayudarían a progresar. Por ejemplo, un estudio en la India encontró que los granjeros disminuían su desempeño cognitivo cuando se encontraban bajo estrés financiero. En pruebas de coeficiente intelectual antes y después de la temporada de cosecha, se encontraron diferencias de hasta 10 puntos. Antes de la temporada de cosecha, los granjeros estaban pobres y enfrentaban problemas financieros y después ya habían recibido el dinero por la venta de sus cosechas. Se puede ayudar a los pobres haciendo que los programas de asistencia sean menos intimidantes y desafiantes, simplificando las postulaciones y otros formularios que las personas deben entregar. El timing de los programas también es importante, implementándolos cuando la carga cognitiva sea menor. La desnutrición no solo afecta a la fuerza física, sino también disminuye la función cognitiva. Se ha encontrado que produce problemas de concentración y una menor autodisciplina y resistencia a las tentaciones. En la India se estudió el efecto de suministrar calorías adicionales a los conductores de triciclos. Aquellos que recibieron calorías aumentaron sus ingresos y su rendimiento en un test cognitivo en un 12%. Asimismo, disminuyeron su tasa de descuento para realizar esfuerzo. Los individuos valoran más el consumo presente que el futuro. Por lo tanto, al tomar decisiones intertemporales, descuentan el consumo futuro a una tasa determinada. Esta es la tasa de descuento. Mientras mayor es la tasa de descuento, mayor se descuenta el futuro y por lo tanto más se valora el presente. Y viceversa, los individuos que tienen una tasa de descuento menor valoran menos el presente y valoran relativamente más el futuro. A los participantes en el estudio se les dio la oportunidad de elegir entre llevar una carga liviana hoy o una carga pesada mañana por el mismo pago. Lo más conveniente parecería ser llevar la carga liviana hoy, pero la tasa de descuento de los conductores de triciclo era muy alta, por lo que preferían descansar hoy y llevar la carga pesada mañana. Sin embargo, los participantes que recibieron calorías eligieron llevar la carga liviana hoy con un 25% más de probabilidad. Es decir, recibir calorías les permitió disminuir su tasa de descuento. En los años 60, el psicólogo Walter Mischel condujo un experimento conocido como el test de la golosina. Se dejó a niños entre 4 y 6 años de edad en una habitación con una golosina previamente seleccionada por el niño. El investigador dejaba solos a los niños y les daba dos opciones. Podían comerse la golosina de inmediato o esperar que el investigador volviera con una segunda golosina. Algunos niños esperaron hasta 20 minutos e idearon técnicas de distracción como cerrar sus ojos, cantar o gritar. Luego se hizo un seguimiento de los niños durante 40 años.
Aquellos que esperaron lograron un rendimiento académico superior al promedio, registraron menores tasas de obesidad y de abuso de drogas y una menor respuesta al estrés y habilidades sociales, y viceversa. Se encontró que una fracción significativamente mayor de los niños criados por padres bajo la línea de la pobreza se comió la golosina. No fue capaz de esperar. En cambio, los niños con padres que tenían educación universitaria esperaron. Este estudio se usa para destacar la importancia del autocontrol cognitivo y emocional como una habilidad crítica para la vida. Varios estudios han encontrado que las transferencias condicionadas ayudan a reducir el estrés y la depresión y mejoran el bienestar psicológico. También se ha encontrado que los efectos son mayores cuando son complementados con asistencia psicológica y social. Esto ocurrió en Sudáfrica, donde se evaluó un programa en que los hogares recibieron transferencias de dinero y asistencia psicológica. Los adolescentes de dichos hogares reportaron menos comportamientos riesgosos asociados al contagio de VIH que los hogares que solo recibieron transferencias monetarias. Por otro lado, cuando los individuos sufren carencias y estrés, sus recursos cognitivos son desafiados, incluyendo su memoria. Algunos estudios han evaluado el impacto de enviar recordatorios a los pobres. Específicamente, se les recordaba tomar sus medicinas a través de mensajes de texto. También se les recordaba ahorrar dinero. La adherencia a los tratamientos médicos, que era muy baja, aumentó significativamente, al igual que el ahorro de los hogares. Economistas como Richard Thaler y Cass Sunstein enfatizan lo que denominan la arquitectura de la elección, es decir, la forma en que las opciones se presentan a los tomadores de decisiones. Debe ser fácil para los hogares conocer los programas que pueden beneficiarlos. Debe ser fácil seleccionar dichos programas, registrarse y participar. Todos los procesos y formularios deben diseñarse de la manera más simple posible.